Hola, ¿qué tal? Pues me da muchísimo gusto tener en el programa Vida con Estilo al ángel del rock. Él es Laureano Brizuela. Laureano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, el gusto de oírte y el gusto de verte además. Estábamos Gracias. recién estábamos hablando de nuestro encuentro alguna vez en algún palenque, ¿no? Así es, fíjate que hace muchos años, y lo que te comentaba, no recuerdo si fue en Tulancingo, Hidalgo, en Huauchinango, Puebla, en Jicotepec de Juárez, Puebla, donde tuve la oportunidad de entrevistarte un par de veces, allá como por finales de, no sé, de los 80s, principios de los 90s, por ahí. Ok, sí, Sí, seguramente fue en esa época. sí, sí, sí. Te comentaba que cuando lanzamos el proyecto en el año 85, creo que la primera vez que pasaba por palenques alguien que no estuviera cantando rancheras o que no tuviera un álbum de rancheras, porque por lo general todos los intérpretes que venían a México lo hacían así, Así es. inclusive los grandes baladistas. Rafael tuvo que hacer su álbum de rancheras, Rocío Dúrcal tuvo que hacer su álbum de rancheras, Camilo, Julio, el Puma, el mismo Emanuel, que en ese momento estaba muy en boga y eso, estaba con sus grabaciones en España, eso. También tenía toda una sección de su show preparada para palenques. Para Y poder nosotros entrar no. a este nicho, Exacto. ¿no? Algo que Nosotros no nunca. sucedió contigo, porque tú No. con las canciones, con tus discos, tal cual como eres, así entraste y así arrasaste. Era la primera vez que de pronto se veía un montón de tipos con pelo largo, con trajes de piel, con una electrónica mucho más potente además. Mi concepto fue siempre de banda. Las primeras bandas que usé fueron bandas establecidas en México, eh, bandas que ya tenían una trayectoria. Me estuvo acompañando Kerigma. Kerigma era una banda muy, muy interesante porque era una de las más sofisticadas del underground, y hasta que apareció mi proyecto, todo era un underground. Cuando yo emigré en pleno auge de mi carrera como baladista, me establecí en Puerto Rico, empecé a producir, adquirí experiencia en producción en Estados Unidos y a partir de ahí sí presenté mi proyecto en México. Y aquí voy con esto, que cuando lo traigo al proyecto, yo me aseguré de que la compañía cumpliera pautas que yo les exigí. Lo mío tiene que ser un proyecto con concepto de banda. Vamos a adentrarnos dentro de una propuesta diferente del rock en español, posiblemente con un toque un poquito más inglés, el romantic rock inglés, Sí, el con escenario el lleno tipo de de luces, estructuras de más. imágenes, ¿no? Además. No, y además el tipo de construcción de las canciones Sí. y el sonido. Yo buscaba un sonido un poquito mucho más sofisticado que el que usaban los argentinos. Los argentinos siempre bregaron por un sonido casi de garage. Si tú oyes las grabaciones de Charly García, de Nito Mestre, hasta los sonidos de batería, los sonidos de guitarra eran más crudos. Y bueno, cuando yo lo presento, me descubro de que tenía que pasar por un filtro de censura en México. ¿Por qué? Porque dijeron rock es para el español. No. Y, y todavía siempre se lo voy a agradecer al dueño de una disquera famosa de México, que ha sido el gran descubridor de todas las estrellas de música popular que tuvo México posiblemente desde los 70 para aquí. Era una compañía pequeña, pero la más grande de todas en cuanto a impacto mediático y social en México. Melody, Discos Melody. Yo he hecho algunos negocios con Discos Melody porque desde Puerto Rico les traje el Aniversario, les traje a Menudo yo se los negocié. No era mi género y no me gustaba, pero yo tenía el propósito de que si pegaba Menudo, cuando saliera René, yo me iba a hacer cargo de René porque a él le gustaba cantar rock y yo lo quería producir en Los Ángeles. Pero eso es otra historia. Presentamos el proyecto y se entusiasma muchísimo alguien de la única televisora gigante que había, que era Televisa. Y prácticamente San Ángel me adopta en el proyecto. Y San Ángel era muy sofisticadita y muy, muy exclusiva en apoyar cosas musicales. Su proyecto fundamental era algo que le venía muy bien al sistema, un sistema que quería controlar, que no se metieran ideas contra sistemas, contra el gobierno. Entonces, Televisa favoreció eso con productos pop, que sí eran divertidos y estaban muy bien hechos. El caso de Timbiriche, el caso de Flans, el caso de Garibaldi,
todo ese tipo de grupos. Sobre todo Timbiriche, que fue el non plus ultra de todos esos grupos, ¿no? Sí. Y traigo el mío, y obviamente les encantó. De lo internacional, lo único que manejaban era Mecano y apoyaban mucho a Boceta. Entonces el mío entra dentro de un poco el paraguas protector del área de San Ángel, que era el área creativa. Y yo lo había exigido por contratos, un trabajo de imagen, porque sabía que no había rock en español en los medios en México. Pero es aquí que cuando tenemos listo el disco y me programan ya el especial que hicimos del Ángel del Rock, que era una historia apocalíptica, que la pasaron en el Canal 2 a las 9 de la noche un sábado, y ya teníamos programado para el sábado siguiente, para el domingo siguiente, mi aparición siempre el domingo, que era el non plus ultra de los programas de México para el mundo. Claro, era la plataforma. Viene una nota y exactamente, le dicen al director de la compañía de discos, señor, primero tiene que ir a Gobernación y mostrar a la persona que le indicaremos, que al final fue el secretario de Gobernación, en la oficina de Gutiérrez Barrio, me acuerdo de un señor de bigotes así muy encerados y muy al estilo de Dalí. Nos reciben en una oficina junto con otras gentes, y yo con dos gentes de la disquera, incluyendo Nacho Morales, querían escuchar el disco para probar si yo podía aparecer en televisión o no. Oye, Laureano, bueno, pues hay mucho que contar, nos podríamos llevar aquí horas y horas para platicar, ¿no? Y hay un parteaguas en tu vida, y todos lo sabemos, esta mala experiencia que pasaste ¿qué fue lo que sucedió después cuando se esclareció todo? Digo, ya estuviste en la cárcel, ¿qué? 6 meses, 4 meses y medio aproximadamente, y años después, pues te declaran inocente, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Has podido en el transcurso de todos estos años recuperar tus bienes? A ver, vamos por partes. Mi representante era el hijo de Raúl Velasco en ese tiempo, y él era el obligado ante el fisco federal de que cada presentación mía, te voy a dar ejemplos muy burdos, 10 pesos. De los 10 pesos, 3 pesos iban directamente a Hacienda. Sobre el bruto cobraba el 30%, lo cual era inusitado porque en ningún país del mundo se cobraba tanto volumen. Pero bueno, no pasaba nada. Yo acababa de ser de alguna manera bendecido por el éxito de este país y trabajaba muchísimo, pero también trabajaba en toda Latinoamérica. Entonces, este señor que me representaba me daba constancia de que sí, que había hecho los cortes apropiados con las reducciones de Hacienda y todo lo demás, pero no las pagaba. Entonces, cuando lo empiezan a buscar a él en un momento dado, porque lo que hace este gobierno de Gortari es desatar una acción de terrorismo, usaron, que es lo peor que puede hacer un sistema, usaron el sistema del fisco federal como un arma, como un instrumento para agredir, para amedrentar y para atacar a la gente, para que pague inclusive la gente lo que no debiera. Cuando a mí me tocó estar en el reclusorio norte, que eso fue una cosa que no me esperaba nunca. Yo venía de hacer un concierto en Florida, y en la pista paran el avión, escalerillas y un montón de suburbans, y me bajan a mí a fuerza de empujones y golpes con armas largas, encapuchados. Yo no sabía lo que pasaba. En realidad, lo que pasaba era que estaban buscando a Raúl Hijo, que le habían franjeado la oficina ya, el chico se había desaparecido. Y no, ojo, no debía nada. Creo que había dejado de declarar, por lo menos eso es lo que quedó a la luz, 4 o 5 o 6 fechas, en que no había pagado los impuestos, y como no lo agarraron a él, y el padre canjeó figuritas, porque hizo un arreglo con un personaje nefasto de ese sexenio, que era el subprocurador fiscal. Y yo lo digo en mi libro, y lo digo a viva voz en todas partes, Gil Díaz. Él desató ese terrorismo y se cargó a los personajes más importantes de los rubros de productividad del país. Que adentro del reclusorio norte estaban todos, productores ganaderos, agrícolas, de pesca, representantes de marcas, joyeros, abogados, médicos, industriales, comerciantes, había de todo. Y faltaba alguien del medio artístico, quisieron agarrar a Velasco, Velasco lo sacó al hijo, lo mandó a Alemania y le comentó a este personaje siniestro, y digo siniestro porque inclusive él y su familia creo que están con marcas rojas en Interpol, o por lo menos los hijos. Bueno, no quiero entrar en detalles, es un problema de la justicia local, ¿no? La justicia mexicana. Pero
este personaje desató una ola de terrorismo donde cuando no pudieron agarrar a Velasco, lo prestaron a Raúl Padre. Y Raúl Padre me dio en bandeja a mí. Pero definitivamente no voy a dejar que pisoteen mi dignidad, mi honra, mi nombre, que hayan destrozado mi proyecto de vida. Claro, es lo que yo te iba a decir, qué barbaridad, Laureano. Yo era el líder de movimientos a donde venían a hacer promoción en los eventos que hacíamos. Gente ya ultra consagrada internacionalmente como Chayanne, como Shakira, como toda esta gente que venía y se pegaban a las cosas que hacíamos nosotros, porque éramos unos referentes en ese momento importantísimos. Claro, tú abriste las puertas a muchos cantantes de otros países, sobre todo de Argentina. Así es. Y en el momento cumbre de tu carrera es cuando pues pasas por este problema y no es posible que a la fecha sigas, ¿no? En lucha, sigas con este trabajo. Todo es posible cuando se tratan de perfiles tan marcados de ciertos países que doran la píldora y estiran. No quiero entrar en detalles que no me corresponden, porque yo siempre digo que en México sigo siendo un invitado a la mesa, ¿no? Pero ¿cuántos casos hay irresolutos? Claro. Casos gruesos, duros históricamente, que son heridas sangrantes de la imagen mexicana en el mundo. Y ahí sí, bueno, yo por suerte... Es una lástima, una verdadera pena. Lo sigo peleando y creo que a lo sumo en este año ya tiene que estar resuelto todo, como debe de ser. Y no quiero caer en la falacia que siempre dicen, ¿y cuánto pareciera que todo pasa por bien? No, señores, es un tema de dignidad, es un tema moral, o sea, es un tema de los derechos humanos son inherentes a cualquier ciudadano, ¿no? Y el Estado no puede hacer uso y abuso de su poder, de esa maquinaria gigante, destrozarte y después lavarse las manos. Pues rápidamente dinos qué viene para Laureano Brizuela en los próximos meses. Y la idea es volver a integrarme a la posibilidad de los Grammys, un Grammy latino que yo fui votante desde el NARAS, que es el Grammy americano, cuando viví en California, para que se estableciera el Grammy latino. Nada, no competir, porque yo no he competido nunca con nadie, no me interesa competir. Sería ilógico pensar que voy a tener que competir con los reggaetoneros. No. Por suerte, dentro de los esquemas del Grammy hay categorías y está muy diferenciadas los perfiles de música, ¿no? Entonces, la idea es esa, volver a posicionarme en las redes, en los medios, para la gente que te sigue, claro, desde hace ya 35 o 40 años. No es fácil decirlo. Yo creo que ahí es donde se fundan las verdaderas carreras, ¿no? Cuando tú tienes una treintena de éxitos que todavía están en rotación en las plataformas. Así que bueno, hay muchos proyectos este año, así que estoy muy contento porque ya estamos recuperando agenda para empezar a trabajar en el país y en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces hay una gira para Estados Unidos, que están armando en Los Ángeles. En fin, ya iremos desgranando todas estas noticias. Muy bien, pues muchísimas gracias. No me gustaría perder el contacto contigo para que conforme se vayan dando estos proyectos, me dices en San Miguel, que va a ser la catedral de la música de los 80, bueno, va a estar sensacional y nos gustaría mucho estar presentes. Laureano, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar esta entrevista y pronto nos volveremos a ver y a escuchar. Gracias a ti, mi amor. Gracias.